En este video te mostraré cómo limpio a profundidad mi casa preparando mis propias mezclas para desengrasar, desinfectar y limpiar. Una rutina de limpieza de primavera para llegar a una casa limpia y muy feliz. Llega marzo y con este mes llega la primavera, una de las épocas más hermosas del año. Los pajaritos están cantando, las flores van a florecer. Por supuesto que por aquí recibimos a esta temporada con una limpieza de mi casa. Hoy me voy a remangar las mangas que no tengo, porque vamos a trabajar duro, vamos a hacer una limpieza profunda de primavera. Hoy limpiamos todas aquellas partes de mi casa que no toco durante el año. Lavamos, desinfectamos, desengrasamos, quitamos manchas, en fin. Y es que en ese momento ya veo varias partes de mi casa que lo necesitan urgentemente. Así que auguro muchísima motivación, muchísima satisfacción con este video. Y si eso es lo que estás buscando el día de hoy, te cuento que este es tu video. El día de hoy estamos en esto juntas, Estoy bastante feliz que me puedas acompañar. Y bueno, primero lo primero, si me conoces, sabes que no puedo empezar sin una buena lista de limpieza. No puedo empezar sin organizar todo lo que tengo que hacer el día de hoy. Párate de ahí y empecemos. Y miren esta belleza. Tengo un nuevo tablero. Me lo soñaba hace rato para poder hacer mis listas y visualizarlas en todo momento. Seguramente seremos mejores amigos de ahora en adelante. Me encanta, me siento como una profesora. Y voy a empezar con lo más importante, lo que necesito atacar sí o sí. Primero voy a desengrasar a profundidad mi estufa. También necesito quitarle el polvo a todas las partes altas de mi casa, encima de los gabinetes de la cocina, las lámparas colgantes. Todo eso seguramente ha acumulado mucho polvo en el último año, así que súper importante atacarlo. Necesito retirar la alfombra y lavarla, darle una buena desinfección y de una vez aprovechar que moví la alfombra para limpiar y aspirar por debajo. Hace mucho tiempo que no lo hago, ya me imagino lo que habrá allá. Quiero desinfectar mis pisos a profundidad. Hace rato que no hago esto. Para ello utilizo la vaporera. Esta es una de las cosas más satisfactorias de todas. Ay, las ventanas. Casi no me gusta limpiar ventanas, pero lo tenemos que hacer. Limpiar ventanas, inevitable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. No sé cuántos días me vaya a tomar esto. Seguramente no solamente uno, pero bueno, no importa, por eso estamos aquí. Si nunca en tu vida has hecho una lista con todo lo que tienes que hacer, en este momento te digo, para todo lo que estés haciendo y empieza a hacerla. No sé qué tipo de magia hará en el cerebro, pero te lo aseguro 100% que vas a ser muchísimo más productivo si lo haces. Estiro porque esto va a ser una maratón. Empecemos. Recordatorio, lo primero que hago es llenar mi botella con agua. Limpiar es una tarea física bien pesada y es muy importante mantener la hidratación. Y por supuesto, como estamos en primavera, hoy está siendo el día perfecto para... Nada como dejar que el aire fresco entre a nuestro hogar. Y lo primero voy a poner a desengrasar la estufa. Los filtros que están acá, eso se llena muchísimo de grasa. Y definitivamente la mejor manera que he encontrado para desengrasar es utilizando agua hirviendo y bicarbonato de sodio. Dejar las cosas ahí remojar por unos 5 a 10 minutos. La grasa se despega por completo, queda en el agua y simplemente queda lavar como de costumbre. Ese es el truco que utilizo para desengrasar, por ejemplo, mi freidora de aire. Cuando hago cosas súper grasosas, salmón, tocino y todo eso, la grasa desaparece como por arte de magia. Y bueno, si me conoces sabrás que me encanta hacer mis propias mezclas limpiadoras caseras. Y para limpiar
limpiar el 99% de mi hogar utilizo 3 mezclas. La primera mezcla que utilizo para desengrasar y para desinfectar de manera muy básica. La mezcla con vinagre funciona muy bien. Eso sí, esta no se puede utilizar para piedra natural o madera que no esté sellada. Por su acidez puede ser dañina, así que con cuidado. Yo la utilizo para la estufa, para cosas de cerámica en mi hogar. Para eso sí es segura. Para esta mezcla de vinagre utilizo vinagre destilado blanco, pero puedes utilizar cualquier tipo de vinagre. En mi opinión, este es el mejor para limpiar. Mi segunda mezcla favorita es la que yo le llamo la mezcla multiusos. Esta sí, con seguridad la utilizo para la mayoría de cosas de mi casa. Y la tercera es la mezcla que utilizo para vidrios y espejos, mitad alcohol y mitad agua. Súper básica, súper fácil, pero súper efectiva. ¿Y quién se acuerda el año pasado de este amigo? Lo compré porque para la primavera del año pasado yo tenía una barriga, así que me era imposible encaramarme, como decimos en Colombia, o treparme para limpiar las partes altas de mi cocina, las lámparas y todo esto, que es lo siguiente en mi lista a atacar. El día de hoy no creo que lo necesite, pero bueno, va a ser bastante satisfactorio porque hoy sí puedo llegar a esas partes altas. Wow. Hay una mezcla de grasa con polvo. Miren esto. Yikes. Y para limpiar esas partes súper engrasadas mezcladas con polvo voy a utilizar mis 2 mezclas, la de vinagre y la que hago con jabón lavaplatos. Estas 2 juntas desengrasan muy bien. Al ser estas lámparas transparentes, todos los días entraba a mi cocina y veía eso así. Y lo dejaba y lo dejaba. No lo hago después, no lo hago luego. Y bueno, se acumuló y se acumuló el polvo, pero se siente súper bien. Como que me quito un gran peso de encima saber que están limpias. Hola, soy yo, una mamá que se ocupó con sus hijos y con la casa y tuvo que dejar este proyecto de las parrillas de la estufa tirado.
Me acabo de dar cuenta que se me olvidaron estas partes de la estufa. No sean como yo y de una vez dejen todo remojando. Por suerte no están tan engrasadas, pero sí las voy a lavar. ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Miren esta belleza de estufa. Quedó reluciente como un espejo. Salud. Y ya llegamos al tercer día de limpieza, luego de hacer la rutina diaria y de desempacar la compra de mercado que me tocó hacerla este día. Continuamos con toda la limpieza profunda. Y buenos días, es un día nuevo. Sí, mi casa está hecha un desastre en estos momentos. Es el tercer día que intento hacer esta limpieza profunda. Y es que si eres madre de niños pequeños o tienes tantas responsabilidades en la vida, sabrás que a veces es imposible dedicarse un solo día a la casa y nos toca dividir el trabajo en varios días. Pero no importa, estoy decidida a terminar esta lista. Así que por supuesto, recapitulemos. Ya desengrasé mi estufa. Estoy en proceso de desempolvar partes altas. Ya hice la mayoría. Seguimos con este trabajo. Y aún me queda el resto, dedicarme a la alfombra, limpiar ventanas, desinfectar pisos. Ahora sí, con todo esto en mente, empecemos. Lo primero que voy a tocar el día de hoy es mi alfombra. Mi alfombra es una alfombra lavable, tiene dos partes, la parte de abajo, que es una parte plástica, una parte antideslizante, la cual se adhiere a la alfombra en sí, que es la parte que se puede lavar. Y no saben hace cuánto tiempo no lavo esta alfombra. Seguro esa agua va a quedar negra en esa lavadora. Si se preguntan qué sucedió acá, a mi hija le gusta utilizar el sofá de parque y yo la dejo. Para lavar esta alfombra utilizo dos cosas. Una, el detergente común y corriente. Y la otra es este OxiClean. Esta es la etiqueta. Funciona como el agua oxigenada. Solo lo utilizo para cosas muy específicas como esta, pero el vinagre funciona excelente para lavar sábanas, cobijas y todo esto que sea así gigante, pesado.
Y el truco para mantenerla blanca es dejarla remojar por muchísimo tiempo, unas 6 horas, algo así. Así que la voy a dejar todo el resto del día. Dejo que la máquina le agregue el detergente y todo eso y la paro. La dejo por unas horas y luego la paso a la secadora o la puedo dejar secando al aire libre toda la noche. Y bueno, se siente muy bien dejar eso trabajando mientras seguimos en lo nuestro. Voy a seguir con las partes altas. Lámpara número 1, que me falta lámpara número 2 por aquí. También este ventilador seguro tiene bastante polvo, no se ha limpiado en un año. Traguito de café, manos a la obra. Paños de microfibra y mi mezcla multiusos. No sé si alcanzan a escuchar lo que yo estoy escuchando. Decidí no poner música. Por lo general cuando limpio me gusta poner YouTube o escuchar música, pero el día de hoy tengo la mejor música del mundo. ¿En serio? Gracias, amigos, gracias. Preciso cuando salgo a disfrutar de los pajaritos, alguien le da por construir al frente. Y a la final, ¿qué recomiendo o no recomiendo este amigo? Y la verdad es que sí lo recomiendo, en especial si estás embarazada o tienes alguna condición que no te permite encaramarte a las partes altas. La seguridad vale mucho más que cualquier cosa en el mundo, pero si de pronto tienes la oportunidad y la agilidad de subirte a partes altas, siempre será mucho mejor hacerlo. Este de verdad que sí me encanta porque atrapa el polvo. Estas cerdas son de microfibra, así que eso ayuda bastante. Y no iba a atacar esto el día de hoy, estoy simplemente con limpieza profunda, pero es que no puedo seguir. Miren esto, mi hija hizo un desastre. Estoy segura que más de uno es como yo, empiezan limpiando una cosa y terminan limpiando otra completamente diferente y es como que una vez enciendo los motores de la limpieza ya no puedo parar. Miren esto, literalmente tomó 30 segundos mientras fui a hacer otra cosa y volví y mi hija tomó el desodorante y lo puso por todo este mueble de acá. Para este mueble de acá, como está hecho de vidrio, no sé si está hecho de vidrio, pero la parte exterior creo que es vidrio o un cristal, no sé, en fin. Para este utilizo la mezcla de alcohol y un paño de microfibra totalmente limpio y precisamente ese es el secreto para que queden sin ninguna de esas rayitas como cuando limpia los vidrios, es utilizar un paño de microfibra totalmente limpio y seco y sobre todo para la pantalla del televisor. Siempre atomizo sobre el paño, no sobre la pantalla. Siguiente proyecto de limpieza, limpiar ventanas, que confieso no es mi parte favorita, pero esas ventanas tienen algo muy divertido y muy funcional. Es que miren esto, miren esto. Se puede abrir para poder limpiar la parte de afuera. Definitivamente muy satisfactorio, aunque nada se compara eso de poder limpiar las ventanas desde afuera. Si tienes esa posibilidad, siempre será mucho mejor. Paso número 1, limpiar la parte interior. Paso número 2, limpiar la parte exterior. Paso número 3, limpiar los rieles de las ventanas. Manos a la obra.
el resultado de limpiar la parte exterior de la ventana. Y se me olvidó que a mí no me gusta utilizar los paños de microfibra que utilizo para adentro, utilizarlos afuera. No sean como yo, utilicen uno que sea específicamente para afuera. Este es el que utilizo para todo el exterior de la casa. Como sea, sigamos. Y ya a este punto vi tantos, pero tantos insectos muertos que no pude seguir. La verdad, no pude seguir. Terminé solamente 3 ventanas de las 4. Hola, mi amor. Y no me importaba porque enhorabuena, mi bebé se acaba de despertar de su siesta. Haciéndole una agujera sin mover. Esperas le reclamaron gritando muerto. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air. Y bueno, tuve un hermoso descanso en compañía de mi asistente, de mi ayudante. ¿Tú eres mi ayudante? Y por supuesto que seguimos, no paramos. Aún queda lo más importante, diría yo, del día de hoy. Y en mi opinión, lo más satisfactorio. Hora de limpiar y desinfectar estos pisos, que de verdad que están hechos un desastre completo. Todo está bien. Te amo. Y con mis pisos aspirados ya me puedo dedicar a desinfectarlos a profundidad. Y yo creo que esto es lo más satisfactorio de absolutamente todo el video. Música para mis oídos.
Lo hicimos, tú y yo lo hicimos, dejamos esta casa impecable. Logramos terminar todo lo que nos propusimos. Aquí huele a limpio, no huele a ninguna fragancia en específico porque no me gustan las fragancias, pero se siente que huele a limpio, no sé si me haga entender. Y no saben lo rico, lo satisfactorio que en ese momento se siente tener la casa así. Y ya está lista para ser decorada. No sé si has notado, pero la decoración de mi casa está bastante simple. Esto es a propósito. Me tomé los 2 primeros meses del año para dejarla simple, minimalista. Quería hacer esta limpieza primero para ya sí empezar a decorar. Ya se llega a esa limpieza de primavera. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias por estar aquí. Comenta este emoji. En uno de mis videos recientes, ustedes me hicieron saber. Muchas de las personas que vieron el video hasta el final me dejaron su emoji y me encantó eso de leer el nombre y de saber que esa persona llegó hasta el final. No sé, como que así conectamos un poco más. Yo leo absolutamente todos mis comentarios, así que por ahí estaré leyendo el tuyo. Y bueno, ahora sí dejo de hablar. Confieso, mis piernas están bastante cansadas, así que me quiero ir a sentar un rato antes de ir a recoger a mi hija. Nos vemos en un próximo video. Chao.